para que realmente, para que nosotros podamos avanzar en esta cuestión. Así que en definitiva, eh, mi intervención es así de breve, así de concreta, porque creo que es lo que tenemos que hacer para conversar entre nosotros. Así que les mando un abrazo fraterno y muchas gracias por la invitación. Excelente, excelente, Antonio. La verdad, me queda preguntarte si en la Sí. comisión del 94 se trató algo o se mencionó la parte de las áreas metropolitanas o no. Pero bueno, después si querés nos contestás o conversamos No sobre hay, eso. lo que pasa es que no hay mayor inconveniente porque el tema no se trató en la Constitución Federal, se Claro, consagró la autonomía municipal, pero todos nosotros sabemos que la autonomía municipal lleva íncita la idea de relaciones intermunicipales o, más ampliamente, interjurisdiccionales, de tal manera que no hay ninguna duda que el municipio se puede tener vinculación con otro municipio, con otra comuna, puede tener relaciones con el gobierno provincial o incluso en algún caso muy especial con el gobierno federal, que sería más bien el caso del área metropolitana de Buenos Aires por lo que yo he expresado. Pero no hay ningún tipo de inconveniente constitucional desde el orden federal. Y desde el orden provincial, es evidente que el tema debe ser incorporado en las próximas reformas constitucionales, pero tiene que hacerse de manera sumamente genérica, ¿eh? Yo no creo en esas constituciones de tipo reglamentario. Es decir, hay que hacer referencia simplemente a la posibilidad de crear entes administradores o coordinadores del área metropolitana. Es decir, el resto de las cuestiones habrá que verlo de acuerdo a cada una de las realidades, ¿no? Esto es lo que pienso. clarísimo, clarísimo, Antonio. Muchísimas gracias. Me parece que es una reflexión válida porque muchas veces es lo que se pone en juego, ¿no? Así que muchas gracias por tu intervención. Paso la palabra a la doctora Mariela Uberti. Ella es abogada, docente titular de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad Católica de Santa Fe y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Además, es miembro de asociaciones y academias nacionales vinculadas al derecho constitucional y fue subsecretaria, o es, ahí me corrige Mariela, subsecretaria de Es, Control de Municipalidad de la ciudad de Santa Fe durante 8 años, tengo acá. No sé si está Sí. bien. Así que bueno, Muchísimas muchas gracias Mariela por venir, por sumarte a este espacio virtual y conversar con nosotros y traer toda tu expertise en este tema. muchas gracias a ustedes, encantada de compartir esta tarde con tanta gente, algunos muy conocidos y otros tan interesados en estos temas que son apasionantes, sobre todo el valor que tiene cuando las acciones se promueven desde el interior con todas las capacidades que hay en los temas de derecho público. Bueno, fundamentalmente el agradecimiento a Gabriel que me contactó para sumarme esta tarde con ustedes, pero bueno, a las dos instituciones que organizan. Y obviamente al querido Antonio, que es un maestro y alguien que respetamos en derecho público por su aquilatada trayectoria, pero además un entrañable amigo. Yo en este tema tengo una posición, quizás porque Santa Fe no tiene autonomía municipal y entonces es como que quienes estamos desde hace mucho tiempo bregando para que las inequidades desaparezcan, vemos en estos proyectos un poco de intromisión del Estado provincial dentro de lo que podrían ser las posibilidades de las propias ciudades, las comunas o de los municipios. Como decía Antonio, es cierto que nosotros tenemos una ley desde el año 2016. Esa ley fue pensada con la idea de reproducir las 5 ciudades cabeceras o los 5 distritos en los que está dividido la provincia en términos administrativos, 5 nodos, decía el gobierno del 2016, que son las ciudades más grandes que tiene la provincia. Rosario, por supuesto, Santa Fe, la ciudad capital, Reconquista en el norte, Rafaela en el centro oeste y Venado Tuerto en el sur. Esas son las 5 ciudades cabeceras. La ley pensó que estas 5 ciudades pudieran tener unos órganos que contemplen
las realidades. Yo creo que acá lo más importante es entender que las áreas metropolitanas no son en sí mismas instrumentos jurídicos que vayan a producir cambios, sino que los cambios se producen por la propia dinámica que tienen las ciudades y las ciudades, no en el término de jurídico de ciudad, sino en el término omnicomprensivo de una comunidad que tiene una vida propia y que por el desarrollo urbano, por el crecimiento demográfico, por la expansión de la industria, por las formas de comunicación, hace que tenga que encontrar una comunicación con sus vecinos, con sus ciudades o las más próximas, de modo de relacionarse. A mí me parece importante destacar otro instituto, así como Antonio refería la creación de regiones en 1994, que es el asociativismo o el asociacionismo municipal, que son herramientas muy antiguas que están en el derecho y que han servido a provincias como la nuestra, que insisto, no tiene autonomía, para encontrar vinculación jurídica para resolver algunas cuestiones comunes entre diferentes localidades, por ejemplo, los consorcios camineros o otros tipos de convenios que tienen que ver con la compra de maquinaria para el mantenimiento de la red vial rural, o, por ejemplo, la atención de problemáticas particulares en el norte, los bajos submeridionales, y en el sur toda la problemática de la laguna La Picasa y otros espejos de agua que cuando desbordan o por la propia comunicación interna de los ríos o por las lluvias, producen desastres naturales que claramente quien está llamado a resolverlo es el gobierno local. Acá la provincia va a intervenir como un soporte secundario, pero el primero que tiene que tener las herramientas para poder resolver cualquier tipo de conflicto, no solo los ambientales, es el gobierno local. Entonces me parece que el derecho, y haciendo gala al tema que ustedes pusieron como título, es, primero están los hechos, primero está cómo se relacionan y cómo se vinculan las ciudades y los municipios, y luego el derecho viene a dar algunos instrumentos. Yo, por supuesto, brego por la autonomía de los municipios en la ciudad de Santa Fe, no una autonomía completa de todos los municipios, pero sí una autonomía plena que no es solamente la posibilidad de la autonormatividad, que es lo que nos está faltando a nosotros, porque podríamos decir que tener la posibilidad de dictar una carta soluciona los problemas. No, no, claramente no los va a solucionar, y traigo a colación el ejemplo de nuestra vecina provincia de Entre Ríos, cuya reforma provincial fue en el 2008, que trae institutos muy novedosos y muy ricos en el derecho público, como la posibilidad de tener un viceintendente o viceintendente, se llama vicepresidente municipal, pero que tiene consagrada la autonomía. Sin embargo, desde 2008 hasta el 2024, ninguna de las ciudades importantes de la provincia de Entre Ríos, que tiene una cota de población mucho más baja que la que tenemos en Santa Fe para definir la posibilidad de ser ciudades o perdón, de ser intendencias o ser comunas, ninguna ha dictado su carta orgánica. Y no la ha dictado por esto que dice Antonio. La Constitución es excesivamente reglamentarista, y eso es un problema que yo lo asocio puede tener dos razones, y basta analizar las reformas, pero yo rescato la del 94 porque creo que donde hubo consensos, y hubo muchos consensos, se lograron instalar algunos institutos, pero cuando se producen estas reformas con el afán de dejar el puño y letra puesto de algún modo en el articulado, en la Constitución de Entre Ríos hay excesiva reglamentación de las competencias de los municipios. Y lo que no estaba en la Constitución está en la ley de municipios. Entonces, esa profusión legislativa tan densa impide, por dos razones, que las ciudades dicten sus cartas. Una es porque casi no tienen materias para legislar. Y la segunda, que tiene una cláusula específica que dice que solo se puede convocar a elección de convencional constituyente en un año que no sea de elección de las normales de la provincia. Entonces, piensen ustedes, las elecciones de medio término en la nación, en las provincias o en cualquier lado, tienen por objeto plebiscitar o no al gobierno de turno.
¿qué intendente va a producir un llamado a convencionales para dictar una carta orgánica en una elección de medio término que ponga en riesgo yo diría, la inestable conducción política propia del tiempo que nosotros vivimos? No es que haya inestabilidad institucional, pero claramente hay tanta velocidad en el cambio de las fuerzas políticas en la toma de decisiones que creo que esas son las dos razones fundamentales por las que no se llega a este punto. Por eso yo soy crítica de la profusión normativa, también soy consciente de que mi provincia tiene que producir una reforma constitucional. Les contaba hoy mientras charlábamos un ratito antes de que empezara que las sesiones parlamentarias terminan este viernes en la provincia y el viernes se trataría la ley de la reforma constitucional si es que lograra tener el consenso necesario. Y ojalá que así sea, porque la verdad que es una constitución que fue muy novedosa a mediados del siglo pasado, pero que hoy claramente hace agua en algunos aspectos muy importantes. Pero no me quiero ir del punto del medular de lo que significa la autonomía. La autonomía no es solamente poder dar cuenta de los 5 principios o las 5 características institucionales que toda la doctrina mayoritaria refuerza y dice en cada uno de sus textos y en cada una de sus publicaciones. Acá fundamentalmente tiene que haber una transformación profunda en el tema de los recursos, porque ninguna comunidad puede hacer nada si no tiene recursos. Y el sistema impositivo lo tenemos reproducido de la nación a las provincias y de las provincias hacia el interior a sus municipios y comunas. Las leyes de coparticipación son complejas. Todos los que vivimos en el interior sabemos, provincias más, provincias menos, las dificultades que tenemos en términos de la distribución de los recursos y de la coparticipación. Entonces, me parece que ese es el principal punto en el que la reforma eventualmente debería, en mi provincia, insisto, poner el ojo, no solamente en consagrar la autonomía, porque si no va a ser declamativa, como les contaba la de Entre Ríos, sino mirar todo el sistema, porque es entender esto, entender que el derecho, este derecho al que nosotros amamos como derecho público, es un sistema y cualquier partecita que toquemos, cambiemos o saquemos, modifica el conjunto. Y a mí me parece que la reforma, si viniera a tratar estos temas, debería también pensar en el tema de los recursos. Vuelvo rápidamente para contar 2 o 3 detalles de la organización de las áreas metropolitanas en Santa Fe, porque tiene una estructura también, digamos, funciona bien, al menos en Santa Fe, el ECAM, que es la que yo más conozco. Les decía, son 5 áreas metropolitanas, cada una tiene una ciudad cabecera, que es estas 5 que yo les mencionaba, y puede tener de 2 a la cantidad de municipios y comunas que quieran adherirse a este grupo. Tiene una estructura de 3 órganos, un órgano deliberativo que es el Consejo de Gobierno, que está presidido por la persona que ocupe la intendencia en este caso de la ciudad capital de Santa Fe, pero cualquiera de las ciudades cabeceras. Tiene otro órgano de gobierno conformado por 3 o 5 intendentes o presidentes comunales y tiene un órgano que podríamos decir de control de auditoría interna. Esto como lo más importante dentro del funcionamiento del órgano, que insisto, está pensado para regular las cuestiones de la cotidianeidad, entre otras, residuos sólidos urbanos, por ejemplo, la acumulación en los municipios y comunas de los bienes decomisados, por ejemplo, motos y autos que generan un acopio de residuo contaminante y que no todas las comunas y los municipios tienen recursos para poder producir el desguace o el desmantelamiento y la transformación de eso en algo productivo. Ese es uno de los temas. El otro tema importante es la relación de la comunicación o la movilidad urbana que vincula a estas ciudades. En el caso de Santa Fe, para los que obviamente conocen la ubicación en el mapa, pero no puedan conocer la ciudad en sí, es una ciudad que es como si fuera una gran rueda de distribución. Está en el centro oeste de la ciudad, conectada con la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Paraná por el túnel subfluvial, y además
es parte del corredor bioceánico, o sea que todo el transporte que viene de Brasil o de Uruguay o de cualquiera de las provincias litoraleñas con destino al corredor bioceánico pasando para el lado de Chile, pasa por esta ciudad. Entonces, se ha convertido en un eje de la distribución de diferentes productos y servicios que se requieren en distintas partes del país. Conexo a eso, tiene otro puente que la vincula con una ciudad muy próxima, tan grande, esto que decían ustedes, hoy la relación de las ciudades estas próximas que no se saben dónde empiezan y dónde terminan unas y otras. Bueno, con esta vecina ciudad de Santo Tomé nosotros tenemos dos formas de vincularnos. Son dos puentes, un puente muy antiguo que está en este momento en proceso de refacción porque no soporta el tránsito permanente de camiones y de vehículos y de personas que pasan a diario entre una ciudad y otra. Y lo que se logró en la Cámara de Diputados fue bueno, como ustedes también saben, tenemos un problema producto de la distribución de recursos de que las provincias están reclamando al gobierno nacional una serie de remisión de fondos para ciertas y determinadas obras, como por ejemplo este puente, que tiene que ser solventado por el gobierno nacional, y como eso no se logra desde hace más de 20 años, el gobernador actual dijo, bueno, listo, lo tomamos nosotros como provincia y lo llevamos adelante. El 20 de diciembre se licita esa obra. Esa obra, para que ustedes tengan idea, está equiparable en costo a un mes de la pérdida de la caja de jubilaciones de la provincia, que es otro tema importante en la mayoría de las provincias. Entonces, miren cómo la obra pública que resuelve algunas cuestiones se puede equiparar con otros conceptos. Bueno, lo que se logró en la Cámara de Diputados es que este proyecto se lleve adelante, que toda la legislatura acompañe esto, independientemente de que parecería que solamente son dos ciudades, las que se vinculan entre sí o las que están más próximas, las que van a ser beneficiadas con este sistema. Bueno, de esto también se ocupan las áreas metropolitanas, de encontrar estas soluciones, no solo, como les decía, las cotidianas que tienen que ver con lo más normal de la vida municipal, la distribución de los residuos sólidos, que hacemos con el acopio de los bienes decomisados en la vía pública, los desarrollos urbanísticos, los problemas ambientales, la vida misma, la concentración de lo que se denominan las áreas industriales, que cada vez se tratan de alejar más de los centros urbanos, en fin, todos estos temas son los intereses de las áreas metropolitanas. Y antes de cerrar, quisiera contarles, que seguramente ustedes saben, que existe un proyecto en el Congreso Nacional de una ley nacional de áreas metropolitanas. Y quizás, Antonio, si lo pudiste ver, me gustaría conocer cuál es tu opinión, porque yo soy un poquito crítica de un punto que tiene que ver porque me parece que avanzamos sobre la autonomía entendida de buena manera, no solo en las ciudades, sino en este caso también de lo que podrían ser las regiones, porque ese proyecto de ley que tiene un aspecto muy importante que es pensar en términos de federalismo de coparticipación o cooperativo, las áreas metropolitanas con un financiamiento con esta idea, crea o define tres áreas diferentes. Las áreas metropolitanas interprovinciales. Acá para mí se pisa con las regiones, yo en esto lo vería complejo, y la que más me preocupa es las áreas metropolitanas transfronterizas, porque estamos pensando más allá de lo que la Constitución dice sobre las relaciones internacionales y de la posibilidad de la celebración de los tratados interprovinciales. Me parece que está generando un vínculo que podría hacer algún tipo de ruido en el momento de la resolución de los conflictos que se pudieran plantear. Bueno, con este pantallazo general de cómo funcionan muy bien las áreas metropolitanas en Santa Fe, cierro mi exposición y quedo a disposición para ustedes para las preguntas que quieran hacerme. Muchísimas gracias. Excelente, Mariela, muchas gracias a vos. Acá veo que llegó Gustavo Arballo. Hola, También Gustavo. la comunicación del legislador Javier Noguera, que tuvo un contratiempo y va a tratar de sumarse, pero cualquier cosa mandó un video para saludar porque no sabe si va a poder llegar. Y está también el legislador Manuel Curel de Tucumán, que es uno de los que presentó un proyecto sobre áreas metropolitanas. Él tiene una presentación, así que
Él va a cerrar el panel y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Gustavo Arballo, que es profesor adjunto de Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad Nacional de La Pampa y es especialista en Derecho Público y doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba. Además, es un gran tuitero, así que lo presento así y le doy la palabra. Está muteado Gustavo por ahora. Está muteado Gustavo, ¿eh? Estaba sin audio, evidentemente. Bueno, perdón. Mil perdones. Primero, les pido que me den estatus de coadministrador o que me permitan compartir pantalla, porque voy a hacer una Listo, pequeña. Es hecho. un apoyo visual, no demasiado ambicioso, pero sí para que cosas que voy diciendo tengan una especie de pizarrón virtual. Listo, Gustavo. Les agradezco mucho la invitación y les pondero mucho la iniciativa de ir pensando cosas que en nuestro esquema clásico van saliendo de la caja y en parte nos vemos desbordados por la realidad de de los desafíos urbanísticos. Tenemos una organización jurídica que va copiando la historia de la humanidad, siendo más conciso y corto en lo que nos incumbe, desde los cabildos hasta la actualidad, corre mucha agua bajo el puente y quería hacer un poco si tuviera que hacer uno de esos títulos cancheros barra gancheros que algunas veces se usan, la teoría de los nuditos. Eh, Hablo del libro de Pagni, El Nudo. Bueno, que habla de influencia del conurbano en la política nacional. Bueno, hay varias tesis, algunas muy nítidas y otras más vidriosas en ese libro de Carlos Pagni, pero el punto es, así como está el nudo, todas las demás provincias tenemos nuestros nuditos, nuestras pequeñas conurbaciones, eh, y se repite a cualquier escala en la que ustedes eh, estén pensando en operar. Cada ciudad tiene su ciudad satélite, su ciudad dormitorio. Vamos a usar este ejemplo, vamos a usar en particular esta conceptualización que es de ciudad dormitorio y revisar los problemas urbanísticos y después en un segundo tiempo pensar las soluciones jurídicas. En este sentido, mi exposición termina siendo marxista, si se quiere, porque primero voy a pensar en la infraestructura y después en el derecho como superestructura que se acopla a esa cuestión. Entonces, yo les estoy hablando desde una provincia de las menos pobladas en todos los aspectos que quieran imaginar. O sea, no hay ninguna ciudad grande, grande. Y ni siquiera hay, eh, tomando en cuenta la extensión que sí tiene la provincia de La Pampa, ciudades muy cerca una de la otra. O sea, dispersa la población y dispersa las ciudades entre sí. Y esto, de hecho, es una de las cosas que nos hermana mucho con las otras 5 provincias de la región patagónica. Y aún así, en Santa Rosa tenemos, de hecho, la conurbación Santa Rosa-Tuay, que se parece a muchas otras que están desde luego, en Córdoba, Rosario, Tucumán y hasta La Plata con Berizo, Ensenada, Citibel, como ciudades que van satelitándola. Así que, primera cuestión, veamos cuál es el problema de esto. Así arranco a compartir pantalla.
Las llamo ciudades dormitorio, unos me podrán discutir un poquito, eh, no es una metáfora mía, es una metáfora ya instalada, eh, pero, pero llama a la reflexión y pasemos en limpio de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Tenemos una fuerte dependencia, porque acá está eh, el kilómetro cero de la conurbación, que es el problema que nos ocupa. El problema jurídico que, que nos está convocando. Fuerte dependencia de otra ciudad principal. Crecimiento urbano disperso y baja densidad. Patrones de movilidad pendular. La gente viene a trabajar y vuelve a sus casas. Hay toda una dinámica y que tiene que ver también con planeamiento inmobiliario y muchas demás situaciones que va provocando esto eh, y se da la situación de que tenemos ciudades con ADN norteamericano, las ciudades que son una mancha urbana que se expande, donde hay mucha gente que vive en una suburbia y tiene tiempos de transición del trabajo a casa realmente muy largos, y que jurídicamente está en otra ciudad en la que trabaja. Esto provoca un descalce, un offset, una eh, asimetría. ¿Qué es lo que está pasando? Dificulta la implementación del sistema de transporte público eficiente y la expansión de redes de infraestructura básica. Cada vez está pasando que terrenos y alquileres son muy caros en los centros urbanos de las ciudades. En esto se acopla o se agrava la situación cuando hay ciudades que tienen turismo. La gente no, digamos, sobre todo los que están construyendo casas, tienen como, a esto se acopla otros problemas, falta de crédito y demás. Eh, el sistema consiste en comprar terreno, eventualmente construir cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos. De repente, esto es un patrón repetido. Cuando yo me mudé no había nadie y ahora está lleno de vecinos, toda la cuadra completa y esas líneas de frontera periurbana que estaba hoy, en 2010 en mi casa, cuando yo era uno de los pioneros, padres fundadores que llegué al barrio, aparece 10 kilómetros atrás. Y dentro de 5 años va a estar 10 kilómetros atrás. Eh, Esto genera problemas que de alguna manera espejan lo que sucede en el conurbano que conocemos todos, pero con distintos sabores y con distintas escalas cuyo determinante es que de una u otra forma, ahí vuelvo a la tesis de Pagni, la tesis general de Pagni, los problemas del conurbano tienen una caja de reverberación tan potente que hace que sea muy difícil para los poderes públicos involucrados, Nación, Cava y Provincia de Buenos Aires, la parte que les toca, ignorarlos. En cambio, eh, existe en las provincias una menor visibilidad de los problemas junto con otra cosa, que es una especie de efecto anclaje en el hecho de que digamos, para situación de Buenos Aires, está asumido que hay un sistema que viene de la década del 40 de transportes públicos conectando la Gran Buenos Aires con Ciudad Autónoma. Como probablemente sepan, los colectivos de 3 dígitos son los colectivos que hacen arrancan atrás de la General Paz, van y vuelven. 152, por ejemplo. El 29
es un micro que va solo adentro de la cava. Bueno, lo que quería decir es que está establecido y de repente cuando hay paro de transporte o cuando una empresa no presta bien el servicio, hay grandes protestas porque la expectativa ya está establecido que es así, que hay servicios que conectan. En cambio, cuando nuestras pequeñas ciudades, nuestras pequeñas capitales del interior van creciendo y hacen conurbanación, como no está establecido, no está la expectativa de que existan estos sistemas más allá de una dosis muy limitada, esto no genera problemas y empieza a haber soluciones fuertemente antieconómicas para todo, tanto para las personas como para la gestión de las ciudades y por supuesto para el medio ambiente. Mucha gente yéndose en sus propios autos, mucha gente, eventualmente servicios no regulados de combis y demás que van por fuera del sistema de la carátula del servicio público de transporte. Eh, y después otras cosas. Fíjense, yo me pongo del lado del intendente del pueblo satélite. Yo puedo decir, mira, esto es muy fácil para mí. Yo básicamente tengo el terreno, pero no estoy obligado a prestar ningún servicio público. ¿Por qué? Y porque salud, mi habitante va a ir a mi habitante de la ciudad dormitorio, ¿dónde va a ir a buscarlo? A la ciudad, entre comillas, capital o a la ciudad principal. Educación, ¿a dónde va a ir a buscar? A la ciudad de referencia, a la ciudad principal. Y así sucesivamente. Entonces, estas otras comunidades un poco tienen una especie de bono demográfico raro por el cual hasta pueden cobrar impuestos, pero ni siquiera se espera que estén prestando muchos servicios. Ahora me cruzo de vereda, voy me pongo en los zapatos del intendente de la ciudad principal que dice, y como se ha dicho, bueno, vienen del otro lado de la General Paz y, entre comillas, nos usan los hospitales o se inscriben en nuestras escuelas. Entonces, yo tengo un descalce porque tengo recursos, digamos, por 100 y tengo que proveer servicios públicos por 300. ¿Cómo hago? Ahí entramos en una discusión que tiene idas y vueltas. Alguien bien podría decir, sí, lo que pasa es que vos también te estás beneficiando de que esos 300 a los cuales vos no tenés que dar el servicio público urbano, van y gastan y generan comercio y finanzas y un montón de movimiento económico en tu propia ciudad. Eh, Estoy hablando un poco y sin leerlo, pero si ustedes son curiosos, pueden ir leyendo más o menos cómo lo que digo, aún no es tanto palabra por palabra, está reflejado en los puntitos del PowerPoint, esta idea de que tengo una población trabajadora que está en ciudades dormitorios, pero consume en la ciudad principal y de hecho le da un estímulo a la economía local. Como decía, la ciudad principal tiene esa sobredemanda que va con el tiempo porque son ciudades diseñadas para darle servicio a 1 millón de habitantes, pongamos algo, y de repente su población objetiva por censo, por territorio, sigue siendo esa, pero la población que les está demandando servicios de lo que sea se duplica o se triplica. Después, hay pasivos ambientales que está generando. Primero, cuando estas zonas periurbanas o directamente en otras ciudades probablemente no tengan la misma regulación ambiental y esto genera eventualmente falta de espacios verdes,
Y de por sí, el hecho de tener mucha gente transportando, yendo y viniendo, va a generar contaminación y otros intangibles en forma de cómo es la calidad de vida de una persona que trabaja 8 horas, pero pasa 2 más en itinere. Y en el itinere hay accidentes. ¿Quién los paga? Bueno, los paga la salud de esas propias personas cuando lo sufren, los paga, tiene un costo en términos económicos. Bueno, como verán, si salgo del calabozo jurídico, hay un montón de externalidades involucradas acá, que nuestros sistemas no están muy aptos para detectar. Y finalmente, este descalce fiscal. La ciudad principal de repente tiene una sobredemanda de servicios y la otra goza de una especie de bono demográfico, puede cobrar impuestos y probablemente su propia población no le esté reclamando ni necesitando mucho. En ese sentido, hay una especie de aprovechamiento eh, que debe ser realineado de alguna forma. Y después puedo tener problemas de gobernanza, de coordinación. Eh, Les cuento el microcaso de conurbación Santa Rosa y Toay. Están unidas a 10 kilómetros de distancia una de otra, pero de, en un continuo de marcha urbana. En determinado momento está la frontera. ¿Qué pasaba? Ahora se coordinaron. ¿Pero qué pasaba? En la Avenida Perón, que es como una especie de nuestra General Paz, la que conectaba de punta a punta Santa Rosa y Toay, en el tramo Santa Rosa, la regla de Santa Rosa era, podés ir hasta 60 kilómetros y tiene prioridad el que va por la rotonda. En determinado momento, a mitad de camino, pasabas un meridiano que separa Santa Rosa y Toay y las reglas cambiaban. Podías ir a 80 y tiene prioridad el que va por la ruta principal, no el que se está rotondeando. Una regla anómala, si se quiere, porque el Código de Tránsito dice otra cosa, que tiene prioridad el que va circulando por la rotonda, pero en todo caso era la regla de Toay. Diferentes reglas de circulación, diferentes velocidades máximas. En cosas que la gente hacía sin pensar. La gente no tiene por qué saber, no, de hecho, la numeración de la Avenida Perón, como la de la Avenida Rivadavia en Capital, es continua aun cuando esté pasando de jurisdicción. Entonces, esto genera confusión sobre las reglas. Y lo tomo como algo sintomático, muy visible, de los problemas de gobernanza, porque la realidad no necesariamente está, abiertamente no está segmentada por zonas jurisdiccionales de este tipo. Bueno, y quiero ya un poco terminar para que pensemos, primero los pongo, después los desarrollo un poco. Hay 5 modelos de relación que pueden sucederse en estos casos de ciudades hermanas, ciudad madre-hija, ciudad principal, ciudad dormitorio, ciudad matriz, ciudad satélite. La primera es una relación competitiva. Yo voy a tratar de aprovecharme de todas las ventajas, externalizarte. No mencioné algo que tiene que ver con los pasivos ambientales. Y es un gran problema en conurbano bonaerense y, por supuesto, para todas las demás ciudades. La ciudad principal genera mucha basura, muchos residuos. ¿Quién creen que la va a procesar? ¿Qué hace la ciudad principal? La externaliza. Busca que haya algún SEAMSE, algún área que no esté adentro de la ciudad y depende de eso, la basura en algún lado la tengo que tirar y la tiran afuera de la ciudad. ¿Quién gestiona eso? ¿Cómo se hace? Bueno, como probablemente conozcan, hay distintas soluciones de ese tema. Bueno, voy a los 5 modelos de redacción definidos por mí, pero
no pretendo originalidad, sino sistematizar, digamos, agrupar cosas que probablemente conozco. La primera es modelo competitivo. Eh, Veo a ver cómo puedo jorobar, aprovecharme de estos descalces a favor de la situación en la que esté según el lado del mostrador que me encuentro. O sea, si yo puedo tirar la basura, te tiro la basura. Si puedo eh, economizar no teniendo ni escuelas ni centros de salud porque sé que mi vecino va a ir a la tuya, hago la plancha y me quedo con toda la renta, no es problema mío. Yo sé que de última es altamente improbable que ese votante me penalice, porque en su cabeza está, cuando hay un problema, qué sé yo, voy a la guardia pediátrica del hospital de la Ciudad Central. Bueno, competitiva. La otra es prescindente, no es tan agresiva, pero es un poco lo que pasaba en Santa Rosa y Tuay. No es que estaban compitiendo, no es que había hostilidad, pero no se hablaban entre sí. Una tenía esta regla, que si quiere es una regla más proclive a la seguridad, y si uno mira cuál era la regla de Toay era una regla más amigable con el que quiere llegar rápido y acortar ese camino. Es decir, vos quedate tranquilo, vas a tener prioridad, no pares en la rotonda. Bueno, pero había un poco de tener en cuenta el interés del electorado propio en eso. Prescindente, no compito, pero no me hablo, no me comunico. Hay otro problema, hay otro modelo, que es provincializar el tema. Bueno, no se peleen chicos, no es tuyo, no es mío, ¿de quién es? De papá provincia, de mamá provincia. Mamá provincia se ocupa. Y mamá provincia sabe más, lo ve desde otra perspectiva. Como probablemente sepan, este es un problema que se saca del camino la autonomía municipal, considerándola una molestia y una cosa que puede tener resultados ineficientes, pero también tiene la semilla de que muy probablemente la provincia quede capturada por algún grupo de interés y cuando esa captura se provoque, vamos a tener áreas muy sensibles para la experiencia urbana que están fuera del alcance de la decisión de los vecinos. Y eso es un problema. Y después, dentro de la nos hablamos, hay dos modelos. Uno peor y uno, pero es un comienzo, y otro algo mejor. El primer acercamiento es el que yo llamo sinaleagmática pactista. Es una coordinación interjurisdiccional, casuística, instrumental, focal. eh, Vamos a ponernos de acuerdo en cuánto es la velocidad máxima y cuál es la prioridad de paso en la Perón. Y mañana vamos a tener otro problema. Tracción a sangre, ciclista, ¿se puede o no se puede? Y pasado vamos a tener otro problema, basura. Y vamos, convenios, lo que sea. Es decir, el derecho es flexible en eso. Finalmente, el grado más orgánico de esto es lo que yo llamaría coordinación interjurisdiccional institucionalizada, que es un modelo de consejos, donde, qué sé yo, imaginen Comisión Federal de Impuestos, consejos federales, bueno, Consejo Provincial de, que puede haber uno solo, o mejor aún, varios dedicados a temas específicos. De vuelta, el Consejo Interprovincial o bilateral de tránsito, de basura, de lo que sea. Donde yo podría elevar esa solución muy puntual de la sinalagmática pactista a decir, bueno, de este tema se va a ocupar permanentemente este órgano, compuesto de tres representantes de una ciudad, tres representantes de otra, tres representantes de la provincia. Eso evita el desbloqueo, permite que especialistas se ocupen en el tema, nos saca de ese casuismo y genera, si se quiere, cierta jurisprudencia, porque el organismo especializado va aprendiendo de su propia cosa sin necesidad eh, eh, de actuar a impulsos que muchas veces pueden estar contaminados de repentización o situaciones puntuales.
¿Cuál es el Gustavo, problema de la coordinación disculpame, interjurisdiccional tengo e la tarea institucionalizada? de decir que vayas redondeando porque se consumió un poco más. Estoy en tiempo, ¿eh? No, Perfecto, el problema es que se necesita buena fe, buen clima político, a veces se puede, a veces no se puede. A veces los planetas se alinean más naturalmente si hay sintonía política. Si no la hay, es muy probable que esto, aun cuando lo tengamos armado como formato, se retrograde a las versiones de relación competitiva o prescindente, que son, creo yo, las más problemáticas. Así que no hay que pensar que esto funciona automáticamente, puede haber un vaivén, tesis, antítesis, pero finalmente, cuando pensamos en reformas constitucionales, tenemos que darle, si es posible, el envase jurídico a que estas cosas sucedan. Porque hoy, para que estas cosas sucedan, yo necesito que estén permanentemente alineados dos consejos deliberantes. No tengo algo arriba. Y el día que un consejo deliberante se ofenda, discorde o lo que sea, o capaz que el intendente pactó, pero se peleó el intendente con el consejo, cambia la ordenancia y salió del sistema. Y se me terminó el sistema, se me terminó la coordinación institucionalizada. El resto era simplemente la descripción que ya hice in voce de cada uno de estos modelos y les dejo, por si quieren, alguna observación, comentario, ejemplo, me vienen muy bien los ejemplos, o duda o consulta, mi correo que es mi apellido @gmail.com. Muchas gracias. excelente, Gustavo. Me queda este cuadro que hiciste vos con estas conceptualizaciones. Entonces, en definitiva, para vos el mejor modelo es la institucionalización de estas figuras, ¿no? Por más allá de los pactos ocasionales, de los pactos sinalagmáticos por cuestiones puntuales, crear una especie de institucionalidad con respecto a la área metropolitana. Me pareció que esa es como la síntesis, ¿no? Si te entendí bien. Y en Esa es ese la sentido, síntesis. Hay que tener sí. en cuenta que cuando llegamos a eso, si no tenemos un aparato constitucional, un lugar, un casillero en donde encuadrar soluciones que sean supramunicipales, podemos tener dificultades. Por eso, cuando uno diseña constituciones, tiene que tener en cuenta la conurbanación, porque si no, están estas situaciones que en otro trabajo yo podría decir, bueno, hay una especie de dilema del prisionero. A los dos le va mal, le va mejor colaborando, pero como tienen miedo que el otro no colabore, por las dudas no colaboran y terminan perjudicándose. Bueno, esto que conocen de la teoría de los juegos también funciona a muchos niveles de la política y a niveles de pues, su municipalismo también. Clarísimo, clarísimo. Y ahora justamente sigue Manuel Curel, que a él le tocó vivir la experiencia del problema metropolitano siendo jefe de gabinete o secretario de gobierno de Yerbabuena, un municipio contiguo a San Miguel de Tucumán, para los que no conocen, donde, por ejemplo, si tenía que sacar una rotonda, tardaba 4 meses o 5 meses para ponerse de acuerdo con un intendente, con otro organismo provincial. Bueno, él puede contar mejor esta experiencia que en definitiva lo llevó a pensar la necesidad, esto que decía Gustavo recién, de institucionalizar una figura que vaya más allá incluso de los pactos concretos, ¿no? Así que bueno, sin más, te doy la palabra, Manuel. Muchas gracias por participar y un poco, nada, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Escuché atentamente a quienes me precedieron y efectivamente yo no soy un especialista, sino hablo sobre una experiencia práctica y recién lo escuchaba a Gustavo, que de la teoría, bueno, yo lo viví, como bien decía Facundo, en el municipio que me tocó trabajar como funcionario. Nosotros, no quiero repetir lo que hablé en una presentación anterior, pero ejemplos sobran de. Nosotros somos parte del área metropolitana de Gran San Miguel de Tucumán, una ciudad residencial al oeste de Tucumán, con una enorme presión inmobiliaria. Mucha gente, sobre todo después de la pandemia, que quiso irse a vivir a Yarabuena, eso generó problemas, sobre todo con el uso del suelo, como es una zona pedemontana, con una aptitud ambiental muy favorable. Eso generó también problemas en el uso del suelo, decía, en el corrimiento de las aguas, las escorrentías, la basura, el transporte, la seguridad. Bueno, en fin, un montón de problemas que nosotros, mientras estuvimos en el municipio, de hecho, bueno, seguimos a través de otro intendente ahora, a través de mecanismos de colaboración, como decía Gustavo en el primer momento,
uno a uno, pero cada problema implicaba un desgaste y no encontrábamos los mecanismos para poder encarrilarlo. Te decía el ejemplo ese de para sacar una rotonda entre San Miguel de Tucumán y Yerbabuena, tardamos años en poder diseñar un plan porque intervenía la Dirección Provincial del Agua, porque era sobre un canal, la Dirección Provincial de Vialidad, porque era una ruta provincial, municipio de San Miguel de Tucumán, municipio de Yerbabuena, y así tardamos años en hacer un proyecto y solamente 2 meses en poder concretarlo. Nosotros limitamos las construcciones al oeste de Yerbabuena, al oeste del Gran San Miguel de Tucumán, para casualmente preservar el cerro, pero las comunas vecinas no hacían la misma legislación nuestra, entonces hubo una expansión inmobiliaria en los márgenes de nuestro municipio que nos generó cuello de botella en el ingreso y salida del municipio. Bueno, luego de eso, hoy me toca ser legislador y ya con mi experiencia en la función, bueno, pensamos en la necesidad de una ley que regule el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, que básicamente está compuesta, a ver si puedo compartir, eh, si puedo compartir una, un slide, no sé cómo, Facundo, Manuel, yo te puse como confitrión, por ende deberías poder compartir. pongo share ahí lo están viendo, bueno. Bien, Ahí se ve. Bueno, esta es el área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán. Son 6 municipios con San Miguel de Tucumán y 5 comunas. Y está Yerbabuena, que le decía, esta es la zona montana. Nosotros regulamos las construcciones en el cerro, en el oeste. Hubo una expansión en estas comunas, Manantial, Seville Redondo, Villa Carmela, que no estaban reguladas. Bueno, a raíz de eso, como el tema de este conversatorio era la constitucionalización, de la posibilidad de incorporar las constituciones, la Constitución de Tucumán, en su artículo 139, reconoce la autonomía de los municipios, pero esto es un reconocimiento meramente declamativo, porque la realidad es que en Tucumán, además de esta realidad física que tenemos, que más de 1 millón de personas viven en esta gran área metropolitana con un montón de municipios y la provincia sin elementos de coordinación, la provincia le reconoce autonomía a los municipios, pero esta autonomía no se cumple en la realidad porque tenemos una ley que es un famoso, tristemente conocido como Pacto Fiscal en Tucumán, donde los municipios le ceden su recaudación a la provincia, le ceden no su recaudación, sino su coparticipación, y la provincia le garantiza a los municipios el pago de los sueldos y obras mínimas básicas. Eso genera una sujeción total de los municipios, sobre todo los municipios más chicos que no tienen capacidad recaudatoria, a la provincia. Entonces, si bien la autonomía municipal está reconocida, en los hechos eso no se cumple. El único ámbito donde sí hay una colaboración en el Gran San Miguel de Tucumán es el área de la basura, porque por ley se creó hace aproximadamente 15, 20 años, no tengo la fecha exacta en este momento, un órgano que es que regula el GIRSU, que es digamos, la gestión de residuos urbanos, donde están representados todos los municipios y es el único ámbito donde necesariamente tienen que sentarse en una mesa. Es un ente que tiene su capacidad, su propio presupuesto, tiene su autarquía y se regula la disposición final y el transporte de la basura. Esto funciona bastante bien, más allá que hubo algunos problemas políticos, pero este problema, por lo menos, no es un problema en Tucumán, como sí lo es el transporte, el uso del suelo, las inundaciones, entre otros. Por eso lo que yo propuse, básicamente, es un proyecto de ley que lo presenté a principios de este año, creando un ente metropolitano, copiando un poco la experiencia de Santa Fe y también la de Mendoza, que la explicaron antes, donde estén representados no solo los municipios y comunas, sino también la provincia, cosa que no está en este órgano que les decía antes, que hace a la gestión de la basura.
Entonces se forma un consejo de administración donde están los intendentes, delegados comunales o quien estos deleguen, y el ministro del Interior de la provincia. Básicamente para planificar, coordinar, programar las políticas públicas de integración, ejecución de obras públicas, criterio de ordenamiento territorial, todo lo que tiene que ver con materia de transporte, seguridad, bueno, todo lo que hace a la materia, a los problemas metropolitanos que recién lo explicó muy bien Gustavo. La idea es tener este órgano donde necesariamente se puedan resolver estos problemas puntuales y además se pueda planificar, cosa que hoy en Tucumán no tenemos, las obras públicas que hacen, por ejemplo, autopistas de circunvalación, que en Tucumán no tenemos, y la necesidad, y también la oportunidad de conseguir financiamiento internacional, como nos explicaron que sucede en Mendoza, por ejemplo, que hoy solamente podemos hacerlo a través de la provincia. Lamentablemente, la provincia no lo tiene en su agenda pública. Sí, algunos municipios, ha habido mucho avance. Bueno, lo que está haciendo Ibatín, este mismo conversatorio, ya hubo otras charlas. La Municipalidad de Yarabuena generó también unos ámbitos de conversación sobre esto. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán se está empezando a generar el terreno, por lo menos para plantear el tema en la agenda pública, más allá que hoy la provincia no lo ve como una prioridad, porque ve como sería una forma de resignar poder político sobre los municipios. Está pasando también que los municipios que estamos impulsando esto no tenemos una afinidad directa con el gobierno provincial, pero sí es muy importante en todos estos ámbitos para generar esta necesidad. Justamente el gobernador Jaldo planteó a principios de este año la necesidad de una reforma de la Constitución provincial. Principalmente tomando en cuenta el tema electoral, que bueno, en Tucumán tenemos un enorme problema con la representación, la representación electoral. El sistema electoral es un sistema, bueno, nefasto, no es propio de esta charla, la cuestión de los acoples, pero sí tiene que ver con los municipios, porque cada municipio se termina convirtiendo en un pequeño feudo. Entonces, bueno, es un problema mucho más complejo que sería materia de otra discusión. La cuestión es que abrió las puertas a la discusión de una reforma constitucional. En ese sentido, desde mi espacio político, nosotros presentamos un proyecto de reforma donde planteamos una cantidad de cosas, una reforma más liberal, donde haya una reforma profunda del sistema electoral y de partidos políticos en Tucumán. Y planteamos también la necesidad de reformar todo el sistema de municipios y comunas. Las comunas en Tucumán ya no tienen ningún motivo de ser, deberían incorporarse a los municipios de cabecera o bien crearse nuevos municipios, pero la comuna tal como está en el sistema tucumano no tiene ninguna razón de ser porque no pueden brindar ningún servicio. Y se generan estos problemas cuando tenemos comunas dentro del ámbito metropolitano. El problema es mucho mayor porque tenemos municipios que quieren regular ciertas cosas que la comuna no tiene ninguna capacidad de hacerlo y se generan estos problemas que recién Gustavo lo explicaba muy bien. En ese sentido, cuando presentamos el proyecto de reforma de la Constitución, incorporamos la necesidad de regular, de crear y de regular ámbitos de cooperación en el área metropolitana. Como bien lo decía el doctor Hernández, no planteamos la Constitución taxativamente cómo debería ser esa regulación, sino simplemente a modo enunciativo la necesidad de que se cree un ámbito, ni siquiera lo definimos como un ente, un ámbito donde se pueda generar espacio de colaboración en el área metropolitana. En la ley que yo planteé, este organismo tiene autarquía financiera, está controlado por el Tribunal de Cuentas de la provincia, pero bueno, esto se puede hacer por ley. Pero los efectos constitucionales simplemente mencionarlo en el capítulo que hace a los municipios, que es, bueno, lo tengo ahí, no hace falta compartirlo, que hoy en la Constitución actual de Tucumán no hace ninguna mención, un artículo que simplemente faculte a los municipios, así como pueden dictar su carta orgánica, de generar un ente que tenga autarquía financiera y que esté compuesto por distintos municipios y que pueda regular ámbitos de colaboración
en el área metropolitana, que no sería ni más ni menos que reconocer lo que hoy ya es una realidad fáctica. No lo quiero aburrir más, esa es mi experiencia. Le agradezco mucho, estoy a disposición y me parece muy sano este ámbito para que entre todos sigamos empujando a la necesidad de la metropolización y salir de esa conurbanización que decía Gustavo, que no es más ni menos que abandonar a esta área metropolitana, y la necesidad de buscar entre todos ámbitos de colaboración para que los vecinos que en el Gran San Miguel de Tucumán son más de 1 millón de personas podamos vivir mejor y poder planificar los desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias. Buenísimo, Manuel, clarísimo también. Has llevado tu experiencia de la gestión a la legislatura y a la posibilidad de convertir esto en una ley, así que me parece que suma mucho el debate. Y bueno, por mi parte, agradecerle a todos los expositores, a todos los participantes. La verdad que son encuentros muy fructíferos. Este es el segundo y la verdad que aprendemos mucho, nos sacamos conclusiones, van a salir después las conclusiones, vamos a hacer una bajada de todo de lo que se habló aquí en el primer seminario, en el primer encuentro, perdón. Así que nada, muchísimas gracias a todos por participar. Gabriel, no sé si querés de Sí, dos ciudadanía. cosas. ¿Por qué no pasamos, no querés pasar el video de... Sabes que intenté, pero no sé cómo se hace. Si A vos ver, porque podés, tenemos un video de... Javier mandó déjame ver, un video para saludar. a ver. Igualmente, yo iría a abrir a preguntas, Ok. algunas reflexiones, algunas consultas. Alguien había pedido consultar, hacer una consulta al doctor Hernández. Lamentablemente, el doctor Hernández me escribió por privado, me dijo que tenía otro Zoom y se tuvo que retirar, pero podemos igualmente seguir conversando con los expositores que todavía tenemos y si no, hago una reflexión, abrir un poco el juego a quien quiera hacer alguna consulta. Queda abierto el espacio entonces para quien quiera hacer alguna consulta. La maestría de ambiental que tiene la Universidad Nacional del Litoral, de dos estudiantes tucumanas, eran madre e hija y una de las dos era jueza. No me voy a acordar los apellidos porque esto fue hace mucho tiempo, pero el trabajo era excelente. Hicieron todo el relevamiento de este proyecto que comentaba Manuel de Girsu, Yerbabuena y la otra localidad que no me acuerdo cuál es la que estaba cerca. Realmente me pareció muy interesante el trabajo y como una experiencia práctica que termina siendo un problema que no sé si no se soluciona. Creo que es un problema que se genera todo el tiempo porque todos generamos basura, todos generamos residuos y por más políticas públicas tendientes a, por ejemplo, la separación que permite la reutilización de aquello que no sea sólido o de desecho, digamos, que tenga líquidos lixiviados y otras cosas, genera problemas en los bordes, y los bordes son absolutamente permeables hoy a las nuevas decisiones. Yo comparto la posición de que las áreas metropolitanas pueden ser más soluciones para aquellas comunidades, como decía Manuel, en donde realmente otros procedimientos administrativos o constitucionales no han dado resultados. Las ciudades dormitorios son una realidad, existen en todos los países y bueno, hay que buscar otras experiencias en- en países con mucha densidad de población, en la propia Latinoamérica, para ver cómo han encontrado modos de resolver los conflictos. Sobre todo los que mencionaba Gustavo y yo también decía que tienen que ver con la circulación de las personas. Agilizar hoy todos estamos muy pendientes del tiempo, del poco tiempo del que disponemos, y generar que estas áreas resuelvan los problemas de la movilidad urbana es fundamental. Facundo, ¿Sí? ¿Cómo no, a ver, Estela? no sé cómo hacerlo. Así está, se escucha perfecto, así que Se escucha participe. perfecto. Bueno, mira, yo quería señalar, encuentro mucha coincidencia en las posturas que hemos tenido acá la gente de Tucumán, tanto la del doctor Aviv, que fue la clase pasada, la reunión pasada, la del doctor Curel, la mía.
esto de facultar mediante una cláusula constitucional a los municipios a que por sí mismos puedan constituir estos entes. Eso sería, más allá de un reconocimiento pleno de la autonomía de los municipios, sería el gran paso que yo creo que estamos necesitando. Y veo con mucho agrado que hay mucha coincidencia en lo que pensamos acá en Tucumán y también coincidiendo con la postura de Gustavo, ¿no? En los problemas que señaló y la necesidad de esta cooperación, le llamo yo, que le llama colaboración, pero bueno, más o menos hablamos de lo mismo. Excelente, Estela, muchas gracias. Estela fue una disertante en el primer seminario y además tiene su tesis doctoral sobre el sistema jurídico del área metropolitana de Tucumán, así que es muy interesante y también aprovecho para pasar el chivo, como se dice. Te doy la palabra a Abel, que tenés la mano levantada. Si querés desmuteate. Manuel, Abel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecer también los expositores, muy claro y súper valioso, ¿no? Lo que fueron comentando. Me gustaría también, no sé si es pregunta o reflexión, tanto para Gustavo como para Manuel, lo que fueron trayendo de los modelos, lo que trajo Gustavo de los 5 modelos y Manuel que conociendo la realidad tucumana. El doctor Aviv, la reunión anterior planteó como posibilidad para poner en la reforma tucumana de la Constitución de Tucumán el deber de cooperación. O sea, que la cooperación entre los municipios no sea algo que puedan hacer o no, sino que haya un deber jurídico de hacerlo. Y me surgía la pregunta, ¿cómo se podría pensar y ejecutar eso de hecho, ¿no? Más allá de lo jurídico. Perdón, tomo la palabra para hacer una respuesta rápida porque también me tengo que ir inminentemente. Pero parto de lo que vos decís para hacer una nota al pie que considero muy pertinente sobre todos los problemas de conurbación. A veces nos vamos a arreglar y va a funcionar todo bien, a veces no. Van a empezar los municipios a mandarse cartas documento y cuando eso termine van a ir a tribunales. Y lo va a resolver la justicia. Ha pasado en el pasado, va a pasar en el futuro. Recordarán un caso sobre la plata de residuos de 2011 y hay muchísimos. Esto quiero decir, y lo anudo con tu intervención, es importante en esos escenarios que van a suceder que los jueces no anden en el vacío absoluto. Incorporar un deber de cooperación intermunicipal, principios como confianza legítima, después podemos hacer más prosa, verbio, es un poco soft law, pero al momento de que llega el conflicto prendido fuego y alguien lo tiene que resolver en tribunales, tener esas balizas que te señalicen forma de salir para una cosa que no sea la simple solución salomónica, ayuda mucho. O sea, que aparte de crear estructuras de regionalización, así como hay un derecho, la Corte inventó un derecho intrafederal formado por los pactos y demás, nosotros tenemos que crear un derecho intraprovincial, que eso nos va a servir mucho. Después podrá ver si eso lleva todo a nivel constitucional o una parte y después lo dejas que el legislador trabaje sobre eso más o menos. Pero independientemente de esa estructura, si querés de parte orgánica, incorporar ese tipo de cosas sería muy importante para poder orientar un poco la eventual resolución jurídica de estos diferendos que puede haber entre municipios hermanos y primos. Bueno, Gracias a todos. aprovecho para saludarlos de vuelta y agradecerles y esta intervención y lo que he podido escuchar que me ha gustado mucho. Perfecto, muchas gracias. Mariela había pedido la palabra y también Manuel Curel se está yendo. No sé si le querías contestar algo a No, Abel. sí, yo también te contesto a lo que me preguntaba sobre el deber o... a ver, nosotros podríamos poner en la Constitución que los municipios tienen el deber de colaborar y puede ser una expresión de deseo muy linda, pero la realidad es que por eso es la necesidad de crear un órgano que los obligue a estar, a sentarse y a cooperar. El ejemplo práctico en Tucumán que tenemos es el GIRSU.
el ente que gestiona la basura en Tucumán. Están obligadamente, necesariamente lo componen los intendentes del área metropolitana, que no son del mismo signo político. A mí me tocó personalmente ser 4 años el representante titular por Buena y 4 años el suplente. Y yo vi en todas las asambleas que no había consenso, que nos peleábamos, discutíamos sobre la necesidad de hacer una licitación o no, sobre los fondos que se aplicaban o no. Siempre hubo discusiones con el intendente de San Miguel de Tucumán, porque por un mecanismo que yo no estoy particularmente de acuerdo, por eso en el proyecto lo modifico. En el caso de Girsu, quien tiene la gerencia era San Miguel de Tucumán. En el proyecto que yo presenté es rotativa. Pero aún así, discutiendo, se llegaba a soluciones, óptimas o no, pero se avanzaba. Entonces, al final del día, teníamos el deber de buscar una solución, porque ese órgano que está creado por ley nos obligaba a sentarnos, nos obliga a sentarnos y a buscar una solución. Hoy la basura en Tucumán, con un montón de problemas que tiene, no es un gran problema. Existe una planta en Novera Pozo de disposición final. Hace poco tiempo se inauguró una nueva celda. Y bueno, yo creo que lo mismo se debería replicar, por ejemplo, para el transporte. Hoy la fijación del boleto del colectivo, el recorrido del colectivo lo fija directamente San Miguel de Tucumán o la provincia sin intervención de los otros municipios metropolitanos, porque no hay un ente donde los municipios puedan dar su opinión. Ahora el gobernador anunció que va a comprar 100 colectivos y directamente la provincia lo va a asignar como crea que mejor corresponde, que seguramente va a haber valoraciones políticas. Entonces, por eso la necesidad, insisto, en crear un ente que tenga cierta autarquía donde puedan estar representados los municipios y las comunas y el gobierno provincial. Yo le dije a Facundo que a las 7:30 me tenía que retirar también. Es muy interesante la charla, quedo abierto a seguir participando y le agradezco mucho la atención también. Muchas gracias, Manuel. Anda tranquilo, muy buen aporte. Mariela, tiene la palabra que había pedido. Sí, le contesté ahí por el chat a Estela contándoles que en la provincia de Santa Fe, que no tenemos autonomía y tampoco ninguna norma en la Constitución, sino solamente la ley, el mecanismo del asociativismo municipal ha funcionado desde siempre para resolver. Menciono los casos puntuales porque pueden ser los más conocidos en el país, pero el tema de los bajos submeridionales es un problema y que se ha solucionado con una intervención que es otro elemento importante de las áreas metropolitanas, la relación público-privada, porque no es solamente la decisión de presidentes e intendentes comunales, también hay un vínculo público-privado. Y respecto del transporte, Santa Fe Ciudad tiene un órgano de control de transporte que es el que fija, además del valor del boleto, el recorrido de los colectivos. Entonces, en las áreas metropolitanas, como no todas las que están próximas tienen servicio urbano local, sino que existe un servicio interurbano que depende del control de provincia, cuando hay que resolver los problemas de la comunicación vial, se sientan y resuelven de la forma que resulte más fácil para el vecino, porque nosotros lo estamos pensando a lo mejor desde el punto de vista de la toma de decisiones de quienes son los actores políticos. Pero acá hay que tratar de encontrarle solución a la gente que vive en estas comunidades, a la gente que tiene que desplazarse por cuestiones laborales o de recreación en estos lugares, a la gente que tiene problemas con los residuos, que tiene problemas de vecindad con otros, que tiene problemas porque en los lugares en donde hay cursos de agua, los cursos de agua, pienso en Mendoza, que tiene muchísimos cursos de agua, o en Entre Ríos, hay que encontrar las formas de vinculación sobre el uso de el agua potable o el agua de consumo de la sociedad. Y eso se logra a través del asociacionismo o asociativismo municipal. Me parece que eso es una herramienta imprescindible que pueden usar los gobiernos locales en aquellos casos en donde no tengan una legislación. Por supuesto que si hay una norma que esté en la Constitución provincial o en una ley, ayuda mucho. Y otro tema que me quedó pendiente
de decir, porque bueno, se habrán dado cuenta que yo soy férrea defensora de las autonomías, no me gusta mucho la intromisión de los órganos superiores sobre los locales, es que en las áreas metropolitanas hay un representante del gobierno provincial. No solo la provincia puede aportar fondos, sino que esta persona integra los ECAM, que es con el nombre que se los conoce, y toma decisiones junto con los gobiernos locales. Entonces, si vamos a pensar en procesos de autonomía, esa autonomía tiene que ser pensada en términos de esto que es fundamental, que tiene que ver con algunos valores. La cooperación, que eran los que referían a la cooperación, la solidaridad, la subsidiariedad, que son todos elementos que están en la Constitución Nacional relacionados con eh, la ley de coparticipación, pero que también pueden ser aplicados por los gobiernos locales. No siempre hay que esperar que nos venga la solución desde arriba hacia abajo. Hay mucha producción local y esto está patente acá en esta charla, en todo lo que van diciendo. Hay mucho know-how local que puede ser utilizado para garantizar una buena convivencia ciudadana. Y aprovéchenlo porque si a veces esperamos que la solución nos venga de reformas, Santa Fe lleva 62 años con una constitución, así que yo no esperaría la solución paternalista, como decía Gustavo. Excelente, buenísimo aporte, Mariela. Bueno, no sé si estamos bien, creo que estamos en horario. Si Gabriel, querés, Facu, intentamos cerrar con el video que nos a ver, envió el a ver, legislador Noguera. No doy a ver. garantías porque tengo una computadora bastante viejita, pero vamos a hacer todo lo posible. Ustedes me Ahí dicen, está. Sí, decime si se escucha, Muy ¿eh? buenas tardes a sí. todos. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Ibatín y en la persona de Facundo Cabral y a todos los organizadores de la jornada y por supuesto a los panelistas. La verdad que es un gran gusto poder hoy juntarnos a reflexionar sobre un tema tan relevante, tan importante, de tanto impacto para tanta gente como es la conformación de estas nuevas megaciudades, de estas áreas metropolitanas que a lo largo y ancho no solamente de nuestro país, sino también del mundo, están modificando las formas de ciudadanía, las formas en las cuales se organizan los estados municipales y al mismo tiempo también se vinculan para poder de esa forma brindar mejores servicios y mejor calidad de vida para nuestros vecinos. A través de este organismo supraestatal, como es el área metropolitana, como muchas megaciudades ya han ido encontrando la solución a muchos de sus problemas y como aspiramos nosotros también en ciudades como la nuestra, me refiero al Gran San Miguel de Tucumán, a ir sorteando los desafíos del futuro. Y en ese sentido quiero simplemente decirles que venimos preocupados, al menos en mi experiencia personal como ex intendente de la ciudad de Tafí Viejo, en el crecimiento del área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán, que abarca un núcleo de 6 municipios y 12 comunas rurales que de manera desmadrada han venido creciendo en su núcleo de desarrollo urbano y que merece ser intervenido no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista fundamentalmente político, ¿no? Creo que este espacio de reflexión que se abre con respecto a la reforma de la Constitución de la provincia de Tucumán merece también abordar específicamente esta temática, porque creo, sin ningún lugar a duda, que el municipalismo, la forma
de gobierno democrática que de manera más eficaz ejecuta las demandas de la sociedad en este momento, ¿no? Y en ese sentido, creo que cuando hoy hablamos de federalismo, hablamos de municipalismo, y el municipalismo el que tiene que estar en este momento, no solamente en el centro de la escena, de la reflexión, del derecho político, del derecho constitucional, sino también de las formas prácticas en las cuales estos andamiajes jurídicos pueden ejecutarse en la práctica. Así que en esta jornada que aspiro no solamente en lo personal, sino también en lo colectivo, porque los que me acompañan en este momento en el panel tienen el mismo propósito. Queremos que en ese sentido sea productiva y que acompañe no solamente la reflexión, sino también como corresponde a la política luego de la reflexión a la acción. Los abrazo, un cariño enorme para todos. Bueno, Muy bien. bien ahí, se escuchó. Creo que con eso, si no hay nadie más que quiera intervenir, igual le va a llegar a todos los que están llenaron el formulario, le va a llegar un resumen cuando hagamos la bajada de las 2 jornadas. Y seguramente, bueno, vamos a seguir teniendo este tipo de encuentros. Por mi parte, agradecer a Ciudadanía Metropolitana, por la organización de Claudio, con Gabriel, Lorena, de los que conozco que están aquí. La verdad que vienen haciendo este trabajo de fomentar la conciencia metropolitana hace mucho y es un orgullo, un honor para Libatín estar compartiendo actividades con ellos, así que en este poco tiempo que tenemos de vida. Así que nada, también eso en lo personal quería agradecer. Sin más, Gracias, Facu. Y si el viernes, como comentaba Mariela, se vota el inicio del proceso, se abre el proceso constitucional reformador en Santa Fe, seguramente el año que viene nos veremos allá o virtualmente para debatir estos temas referidos a la modificación de la Constitución de Santa Fe. Así bueno, muchas gracias a todos y nos Gracias por la estamos viendo. invitación, un gusto estar con ustedes de la tarde. Igualmente. Hasta luego.